Hola, Hola Horacio, ¿cómo estás? buenas Bienvenido. tardes. Gracias, un gustazo. Igualmente, igualmente. Igual. Mm, Eh, ya Mariana, habíamos, ya habíamos tenido una instancia, porque recuerda que hace en unos meses atrás estuviste conectados con los latinoamericanos, los sí, alumnos, bueno. es verdad. Así que bueno, va a ser un placer reencontrarnos. Bueno, lo mismo digo, qué lindo. Bienvenido, Horacio, gracias. Hola, Gracias por Mariana, estar con nosotros. por favor, un placer. Ay, Bueno, y es la hora, si les parece, podemos comenzar en este ciclo de conexiones. En este segundo recorrido que estamos haciendo de COFUEMA, en este mano a mano con los escritores, de poder bueno, acercarnos a los hogares de la comunidad toda de Maldonado, a socios y no socios de la cooperativa. En este encuentro hemos llamado conexiones, como decíamos hoy al principio, el conectarnos directamente con quien nos deleite a través de la literatura, con cuentos, con narraciones y con historias. Hoy nos acompaña, bueno, Horacio Cavallo, en una presentación que, bueno, ya van a conversar, con Mariana Fernández. Mariana es docente, socia de la cooperativa, que estuvo ya, bueno, sumergiéndose en tu libro para poder conversar hoy, y Pamela y Valentina también nos acompañan, como es habitual en los ciclos de conexiones, que son estudiantes de la carrera de intérprete de lengua de señas, a quien también les damos la bienvenida y le agradecemos enormemente la participación de ustedes, como para que poder llegar a toda la comunidad con estas actividades que consideramos muy valiosas y enriquecedoras. Así que bueno, de mi parte y en nombre del Consejo Directivo de COFUEMA y de la cooperativa toda, les agradecemos a ustedes por sumarse a esta actividad, a esta inquietud de poder acercarnos a los hogares de Maldonado a través de la literatura. Y bueno, lo dejamos para deleitarnos con este mano a mano. Bienvenidos a todos. muchas gracias, Elena. Bueno, bienvenidos, bienvenido, Horacio. Gracias por permitirnos compartir una charla, un encuentro contigo. La verdad es que es un placer para todos nosotros. Gracias, Elena, por permitirme este espacio también. Y bueno, gracias a los que se encuentren presentes. Agradecerte, Horacio, por el momento, por el tiempo, a los espectadores también. Bueno, y no sé si quieres contarnos un poquito de ti, Horacio, si quieres decir unas palabras antes de comenzar. Bueno, yo estoy contentísimo de estar en contacto con ustedes y con toda la gente en general de Maldonado, de la educación. Bueno, es un gusto para mí siempre estar en contacto, conversar, más cuando tiene que ver con literatura, cuando tiene que ver con cuestiones que tienen, además que ver con los niños también, que me parece que es fundamental. Me gusta muchísimo que se esté también interpretando, traduciendo, no sé cómo se dice, en lenguas de señas al mismo tiempo para bueno, poder abarcar lo máximo que podemos. Así que bueno, un gustazo, estoy a la orden, puedo contarles un poquito, podemos empezar conversando. Si tenés alguna pregunta, empezamos por ahí, después podemos recaer en alguno de los libros que tengo para comentarles. Después, un poco Una princesa salvaje, un gato espantado y un ogro diminuto, y también de pronto podemos hablar un poquito del diario ínfimo. Los dos libros son de Penguin Random House en distintos sellos. Uno es Montena y el otro es Alfaguara. Bien, excelente. Bueno, buenísimo, Horacio. En principio, quizás estaría bueno que quizás los espectadores, si tienen alguna pregunta, puedan escribirla por el chat y al final damos unos 5 o 10 minutitos antes de finalizar y podamos hacerlo, ¿sí? Bueno, yo en principio quisiera hablar un poquito de tu vida, eh, no tan personalmente, pero bueno, ¿qué te llevó a escribir? Si fue tu hijo, si no, si tenés hijos, cuánto. Yo anduve investigando un poco sobre tu vida. Está bien. Sí, tengo un hijo y tuvo bastante que ver con todo esto, porque yo empecé a escribir, primero escribía en general, no literatura únicamente
para niños y jóvenes, sino literatura más que nada para adultos, no necesariamente para niños. Y bueno, estuve durante un tiempo escribiendo como que para ese público, de alguna manera, cosas que no eran para niños, hasta que, y bueno, en 2007 nació Genaro, mi hijo, cuando él tenía 5 más o menos, salió el primer libro pensado para niños, que es un libro que incluso está en la Biblioteca País del Plan Ceibal, un libro que se llama Clementina y Godofredo, es un relato en verso de unos niños que van a visitar a su abuela y se les van sumando 37 animales. En ese momento, bueno, como que empecé a contarle historias a Genaro antes de que se durmiera, y bueno, me pareció que ya que me gustaba escribir, y ya que hice ahí como una conexión con mi infancia de alguna manera, no solo con la infancia de Genaro en ese momento, sino también con la mía, un poco volver, un poco recordar lo que leía yo cuando era niño, pensar, hice como el clic, si a mí me gusta tanto escribir y me gusta tanto leer, porque me fui separando de ese mundo que es maravilloso, que es como mucho más lindo. Hoy en día, de hecho, me gusta mucho más leer un libro para niños, un libro general que es para todo público, que de pronto un libro de adultos. Me fui como que metiendo mucho más en ese mundo y enganchándome más en ese mundo por, de alguna manera, las fibras que iba tocando. Así que ahí empecé, que era 2012, y bueno, seguí de largo, como quien dice, porque desde entonces hasta ahora se publicaron más o menos 14 libros, un par en México, 3 en Argentina, el resto acá, y bueno, fue generando eso que cada vez me entusiasmara más, sí, me enganchara más con la literatura en general. O sea, sí es lo que tiene una literatura para todos. Cuando uno escribe para grandes, a veces son cosas que los niños o los jóvenes no leerían porque de repente son demasiado pesadas o porque, no sé, no se acercan. Sin embargo, estos otros libros, la idea es que tanto lo puede leer un niño como un adulto, y entonces ahí hay como También está eso de volver un poquito al niño interior, ¿no? Que todos podamos volver a ese niño interior. Esa frase me sonaba un poco cuando decías que te gusta leer también literatura infantil, no es solo la literatura quizás un poco más clásica para personas más grandes, que eso Claro. está buenísimo. Vas adaptando, sí, está buenísimo, buenísimo. También estuve leyendo que trabajaste y estuviste en otros países, incluso ganaste premios en otros países. ¿Es así? Sí, ganamos con Matías Acosta, que es un ilustrador, amigo, y ilustrador Maragato, no, bueno, no me sale, de Paysandú, bueno, de Paysandú, que tiene un gentilicio que no me vino ahora, y bueno, con él hicimos varios libros, Sanducero, con él hicimos varios libros juntos, y uno fue premiado este año por el Banco del Libro, es en la parte de IBI, que es una organización internacional que tiene que ver con la literatura para niños, en ese caso en Venezuela, y también algún libro fue seleccionado para IBI México en algún momento. Se han dado afuera del país determinados reconocimientos que siempre tienen un peso enorme, bueno, también los de acá, por supuesto. Siempre es justamente un reconocimiento, algo que uno toma como, bueno, como que lo que está haciendo tiene respuesta, ¿no? Sea lo que sea que uno hace, si es solo hacer y no recibir, hay un momento en el que cansa. Pasa un poco más eso con la literatura para adultos. Es más difícil, que además el público es menos conversador, no es como un niño, no va a una escuela o tiene un evento así con niños, y entonces hay un ida y vuelta continuo con los chiquilines, ellos son mucho más francos, sinceros, te dicen, y los adultos por ahí te leen y no te dicen nada, entonces en ese sentido es también más rica el mundo de la literatura para infancia, porque tiene un ida y vuelta mayor, más interesante. Así que, Y también bueno, los premios, perdón, sí, no, seguí, perdón, no, perdón. También no, los premios, sí. sí, decime, no, decime. No, que los premios justamente van también un poco por ese lado, son
reconocer ese trabajo, y bueno, entonces uno, además de que por lo general vienen con un agregado de dinero o de publicación o cuestiones así, que también ayudan mucho en este oficio que es complicado en ese sentido, porque vivimos en un país con un mercado chico, y entonces es difícil vivir de la literatura. Cuando hay algún ingreso que pueda ayudar a eso, bueno, uno lo celebra. Entonces son como distintas cosas los premios en relación a lo económico, y también en relación al reconocimiento del trabajo que uno viene haciendo, que de otra manera es como cansador cuando no aparece. No es que uno lo haga esperando el retorno, pero es lindo encontrar ese retorno. Y también ayuda a difundir, ese reconocimiento ayuda a la difusión de tus libros, de tu trabajo, de tus Sí, obras. sin duda también es otro punto muy importante. Yo incluso cuando empecé a publicar, yo gané el premio que ahora se llama Onetti, que se llamaba Premio Literario Municipal, que organiza la Intendencia de Montevideo, es nacional, pero organizado por la Intendencia, y, y bueno, eso en su momento fue una de las cosas que me abrió puertas, porque bueno, salieron reseñas en distintos medios sobre esa novela, que se llama Oso de Trapo, una novela no infantil, pero porque el título tiene ahí como esa cosa que podría hacerlo. Y bueno, se dio eso, que a partir de ese premio, bueno, no sé, gente me escuchó mi nombre, vio el libro, y eso fue generando de a poquito como un acercamiento mayor bueno, a un público que lleva mucho tiempo, que es muy difícil eso de que te vayan conociendo, y bueno, te vayan leyendo, y si a la gente le gusta, le diga a alguien, y todo eso lleva unos cuantos años. Sin dudas. Y estos medios así también ayudan, colaboran a la difusión. Claro, sin duda. Además, tenés varias novelas escritas, ¿verdad? Y no solo novelas. Ujú. Yo leía para tus 43 años, tenés un montón de novelas escritas y bueno, no solo te has dedicado a la literatura también, ¿verdad? ¿No? Si no me equivoco. Sí, bueno, tengo sí, varios, en total unos 25, 26 libros, entre libros para adultos y libros para niños. Algunos son libros muy finitos, eh, que no llevaron tanto tiempo, y otros son libros un poco más gruesos, y que llevaron algunos de ellos meses de trabajo. Me gusta tengo en novelas, y tengo un libro de cuentos, después tengo algunos libros de poesía también. Me gusta mucho la poesía, que publica algunos libros de poesía en general, y algunos que son de poesía para niños, de poesía infantil, que también me gusta. Voy como que cambiando el chip, o el criterio, sí, a veces ahora últimamente he trabajado más la poesía para niños, y algunos de estos libros que hablábamos hoy, que habían ganado premios o que les había ido bien, son libros que salieron en Buenos Aires, y que son de poesía para niños. Y otras veces, bueno, de repente la historia lleva por otro lado, y bueno, uno termina escribiendo, sí, una novela o un volumen de cuentos. Bien, bueno, si te parece, nos vamos acercando un poquito a lo que nos convoca hoy, que es tu novela Una princesa salvaje, un gato espantado y un ogro diminuto. Ese título que llama tanto la atención, ¿verdad? Larguito. Te Sí, imaginarás que siempre le decimos una princesa salvaje, porque al final termina siendo demasiado largo, ¿no? Pero bueno, me parecía que era un poco la gracia también. Ahí está, como tiene 3 líneas, pero bueno, me gustaba la idea de que fueran apareciendo todos los personajes, o que aparecieran varios personajes, los más importantes en la etapa del libro. Y bueno, este libro salió hace un tiempito, no mucho, pero bueno, previo a la pandemia, que después ha complicado todo, y también ha enfriado un poco quizá el mundo editorial en el mundo, en el mundo global. Y bueno, yo me entretuve mucho escribiéndola. Tanto este libro como El diario ínfimo de Nicolás tienen la característica de que en los dos eh, focalicé en el humor, ¿no?
me interesaba que fuera entretenido, que además hubiera profundidad, es decir, que no fuera solo una lectura que no te deja nada, sino que también cada uno pudiera encontrar ahí distintas cuestiones, pero más que nada que hubiera también un marco entretenido. Me parece que es la manera de que el niño o el joven se acerque. Si no se entretiene, va a ir a buscar otra cosa que lo entretenga. Entonces me parece, además, el autor también se entretiene cuando el libro es entretenido. Entonces uno es el Es primero. lo importante, sí. Claro, uno A mí me... se... Sí, 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 decime, dale. perdón. No, dale vos. A mí me llamó mucho la atención porque además de estos nombres que tiene, que son tan extraños y que te llaman la atención, después cuando te pones a leer el libro, hay ciertos valores que está buenísimo trabajar, incluso yo como docente y seguramente los docentes que nos estén viendo, hay muchos valores a trabajar y están un poco metidos ahí en cada capítulo del libro que está buenísimo trabajar. Y bueno, más en estos tiempos de pandemia que nos ha alejado tanto y ha enfriado el abrazo, me parece que ese reír, esa tristeza que ha generado también la pandemia en cierto Sí, claro. punto, ese hecho de hacer reír con un libro, que a veces es un poco más complicado, siento, me parece que está buenísimo, es súper enriquecedor y que Sí, atrapa sobre todo también a los niños, ¿verdad? Me claro. parece que sí. Sí, yo no lo pensé en términos de valores a la hora de escribirlo porque no me gusta anteponer, pensar primero en... Pero sí me parece que está bueno eso, que haya profundidad, que haya reflexión a partir de la lectura, como que aparezcan diferentes elementos que a uno le aporten, que no sea el mismo cuando empezó un libro que cuando lo terminó, más allá de que a cada uno le va a mover distintas cosas y no es que esté hecho como para que eh, funcione determinada cuestión en relación a todo el mundo, Sí, pero como un manual, quiero decir, pero sí que en la lectura y en lo entretenida que pueda ser, que me parece que es fundamental también para sumar lectores. Yo creo que para sumar lectores al mundo, ¿no? O sea, es como se va perdiendo de a poco ese interés y o ese interés en la lectura, la que es tan lectura, sí, importante. sobre todo en la infancia, o me da la impresión a mí, es algo que depende mucho de muchos factores. A veces, según hay familias donde los niños tienen un incentivo o un interés mayor, porque a mí, por ejemplo, me pasó que Genaro, mi hijo, desde muy chiquito tuvo un montón de libros y estuvo rodeado de libros, además que a mí me gustan mucho, y sin embargo no es lector. Yo siempre digo, ay, qué horrible, ¿no? Pero ¿qué hice mal? Pero bueno, no, en realidad yo hice lo que podía hacer. El día que descubrió los juegos de computadora, para él fueron mucho más impactantes que un libro, y capaz que no había encontrado todavía el libro que le podía partir la cabeza, y bueno, capaz que un día tiene 15, tampoco va a cumplir 15, tampoco es tan grande, pero quiero decir, capaz que un día de más grande va volviendo porque recuerda que siempre vio gente alrededor leyendo, porque tiene libros, siempre tuvo una facilidad terrible para aprendió a leer muy chiquito y toda esa parte, pero bueno, esa cuestión de que no encontró, yo creo que lo que nos hace lectores de alguna manera es ese momento en el que alguna vez o nos contaron o nosotros mismos leímos un libro que de alguna manera sentimos que en ese momento nos estaba transformando porque, porque lo podíamos vivir, ¿no? Porque lo que estábamos leyendo, lo que nos estaban contando, lo pasaba a ser como algo del orden de lo real, y entonces esa fuerza de la historia contada, tanto por otro como a la hora de leer, también es una historia que alguien nos está contando, tenía mucha fuerza, y creo que después que a uno le pasó, intenta que eso le siga pasando con otros libros, pero mientras no le pasa, es como que no cree todavía en la magia del libro. Entonces a mí Es que como que no es fácil no, motivarlos y también que el niño se siente y esté un rato leyendo, no es fácil. Es lo que no, todos claro, apuntamos, pero pensándolo desde su perspectiva no es fácil. Estaría claro, buenísimo, obviamente, pero yo
comparto contigo el hecho de que quizás no han encontrado un libro que digan, wow, me encanta y los motive tanto que se sienten y estén un rato leyendo. A mí me Claro. pasa como docente que tenemos un espacio de lectura, que voy a compartir este libro con mis alumnos, y no logran poder estar sentados un rato leyendo, ¿verdad? Disfrutando de ese momento. Es difícil para los niños, considero, estar un rato largo. Quizás Sí, es bueno, eso, quizás tenés razón, que es depende mucho de nosotros también en cuanto, y de los mediadores de lectura, en cuanto a eso de qué, qué mostrarles. A veces es que siempre les estamos mostrando lo mismo porque sabemos que funciona y entonces determinados libros que como funcionan siempre seguimos en relación a esa línea y no nos la jugamos o no buscamos otras cosas que sobre todo eso, yo te digo, trato de que sea entretenido para que, sobre todo, si hay un disfrute en ese libro, el niño después va a querer otro libro que no necesariamente tiene por qué ser escrito por mí, pero va a seguir una búsqueda, y me parece que es fundamental. Yo trabajo en un colegio con taller de escritura, y a la hora de elegir el cuento que voy a trabajar ese día de la semana, siempre he ido aprendiendo que algunos me doy cuenta enseguida que tienen un peso importante porque empiezan de una manera eh, mm, maravillosa, si se quiere, en cuanto a la seducción, y entonces uno lo empieza a leer y los chiquilines ya se quedan como agarrados ahí. Me han pasado cosas muy lindas, incluso algunas con adolescentes, de empezar a leerles algún texto y que queden como todos en un silencio que decís, ay, Dios mío, si supiera la autora, en ese caso me acuerdo que era una autora argentina, que está pasando esto, sería buenísimo, y todos, no había uno que hablara, que siempre, y todos atentos, decís, bueno, bien, en realidad lo que a veces no funciona son los libros, no los jóvenes o los niños, que en realidad si uno consigue, lo que pasa es que claro, eso implica un trabajo de tratar de conseguir la mayor cantidad posible, de tener como una mirada muy amplia para poder ofrecerles distintas cuestiones que, eso, y además van a depender de cada niño, ¿no? Porque no siempre a todos los chiquilines les va a gustar el mismo libro. A mí lo que me pasó fue en la escuela, leyeron cuando era niño un libro que se llama Amy, el niño de las estrellas, no lo volví a leer ahora de grande, pero me acuerdo que en ese momento era un libro del que se hablaba mucho, tipo bestseller, se ve, de un chileno, si mal no recuerdo, y a mí ese me impactó muchísimo, y bueno, yo creo que ese fue fundacional en relación a mí como lector, porque a partir de ahí, bueno, seguí leyendo historietas, primero no es que leía largos libros, pero bueno, pues se fue dando el placer de la lectura, y entonces, bueno, eso es lo que uno también... de la escritura. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, mira, el punto de partida de este libro fue que lo voy a mostrar, tiene una tapa, una carátula de Claudia Precioso, que está preciosa la carátula, es Tiene un- unas ilustraciones muy, sí, muy muy lindas. lindas adentro, sí, sí, también, Sí. sin duda. Bueno, el punto de partida de este libro en realidad fue un juego de palabras que aparece adentro del libro, y que en un momento van a buscar el gato con motas y la pelucita roja. La pelucita roja me gustaba porque, dicho oralmente, la pelucita roja y Caperucita Roja tenían un sonido muy parecido, como me gustan ese tipo de juegos de palabras, y el gato con motas, con el pelito enrulado, o con botas, también jugaban. Entonces, eh, bueno, por ahí con ese juego de palabras empecé a pensar en la posibilidad de escribir algo que jugara de alguna manera con los cuentos tradicionales, con los cuentos maravillosos, bueno, con el gato con botas, con Caperucita, y con esa atmósfera un poco medieval que aparece en muchos de esos relatos, donde, bueno, para empezar teníamos a una princesa como personaje principal, pero a su vez que no era una princesa como las princesas de la mayoría de los cuentos, una princesa más medio peleadora, que además tiene un pequeño problemita de peso, o sea, come mucho, la madre le dice que coma menos, cuando se enoja mucho, le vienen como unos ataques en los que gira y rompe todo lo que tiene alrededor.
Entonces, un poco a partir de ahí, de ese personaje, bueno, empecé a tratar de ir armando una historia, que en ese caso tiene que ver bueno, su padre y su madre están separados, cosa que es imposible en realidad en la monarquía, pero bueno, al padre a su vez lo mandaron a vivir en otro reino, entonces cada Navidad le envía a su hija, a Lala, un duende, que en realidad es un ogro, pero que quedó del tamaño de un duende porque tuvo una enfermedad cuando era chico, y entonces hay también ahí un personaje que también me pareció que podía ser particular, porque es como todo peludo y también como medio grotesco, pero que ella se hace muy amiga de él y él la termina ayudando mucho y está ayudando también a su amigo que es quien era el rey, y entonces ahí se empieza a dar una serie de aventuras, que el punto de partida de esas aventuras es que cuando este ogrito intenta entrar al cuarto de la princesa, el gato de la princesa, una gatita, lo ve y del susto queda blanca. Entonces queda como muerta del susto. Y a partir de ahí empiezan una aventura Lala con el ogrito que lo lleva arriba del hombro y él le va diciendo tienen que pasar por determinadas pruebas para devolverle la vida al gato. Tienen que encontrarse con el gato con motas y la pelucita roja que tiene una mujer, una especie de hechicera que hay ahí en la vuelta. Entonces se van tomando como que elementos de los cuentos clásicos, se juega con el tiempo, en algunos momentos se habla de cosas que todavía no existen, pero como si ya supieran que existieran, o que van a existir. Por ejemplo, en un momento Lala se siente como una especie de ninja con el ogrito arriba y escapando del castillo para ir a hacer esas cosas, y dice, si me viera, podría ser una película, piensa en una película y dice, bueno, pero faltan 250 años para que creen el cine, pero como esos juegos con lo que va a pasar y con lo que no pasó, o incluso algunos guiños para el niño mismo o la niña que lo está leyendo en relación a, yo qué sé, hay un momento que le pega una patada a un sapo porque se enoja y el sapo sale volando y bueno, a partir de ahí empieza a pensar en un deporte que podría ser de jugadores que juegan y van pateando algo, bueno, uno termina dándose cuenta que terminan inventando el fútbol en ese momento. Cuestiones como que por ese lado, que son como guiños a lo que los niños conocen en este tiempo, pero bueno, lo que podría haber sido en otro tiempo cuando esas cosas no existían todavía. A mí me llamó mucho la atención el reino donde vive Lala. Sí. Me llamó mucho la atención la idea de poner ese nombre, ¿verdad? Porque también mezclamos un poco la biología, que De mis quizás clases algún de niño lo está biología. trabajando. Sí, sí, por eso esos guiños, eso de mis clases de biología hace muchos años, el reino Ah, mira, Moria, por ahí. me acuerdo, y entonces como me vino a la cabeza dije, tal, lo meto acá, y quedaba como un guiño justamente para el que lo conocía, para los niños puede ser solamente un nombre. Está la Laguna Merlín también, que en realidad, como tal Mago Merlín, y nosotros tenemos la Laguna Merín, bueno, era como un juego entre las dos cosas que podía ayudar. Bueno, aparece Leonardo da Vinci, o también como un guiño a Leonardo y una máquina del tiempo que se puede haber inventado. No sé, me gustaba eso, un poco dejar andar la imaginación, hacer hincapié en el disparate o en el absurdo, pero sin perder como una línea narrativa de realismo, porque no es que sea, hay como cuestiones maravillosas, pero siempre dentro de lo real, de alguna manera. Y, Exacto. Sí, a mí me sonaba mucho también eso de la fantasía relacionada a la realidad también. Por ujú, ejemplo, el hecho de que Lala tuviera a sus padres separados, ujú, y bueno, después de que vivieran en ese reino y de otras cosas más fantasiosas también que van sucediendo a lo largo del cuento, que no todo es una fantasía ni todo es la realidad común, sino que va variando eso que está bueno y atrapa, porque ujú. capaz que viene en algo súper cotidiano bueno, de la realidad o de lo que los niños ven cotidianamente y se va a la fantasía, a los reinos y a palabras que ellos no conocen. También Ujú, está buenísimo el juego que haces con los siglos, que ujú, entre paréntesis pones, incluso pones tu risa, ja, 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 que está ujú. buenísimo, que no está tan estructurado, ¿verdad? Claro.
Sí, eso sí me gusta bastante. Ya se daba en el diario Ínfimo de Nicolás, que es un libro anterior en esta misma editorial, y que más o menos para un público en edad prácticamente el mismo, y es distinto porque son tres hermanos, en realidad es más realista, pero hay uno que tiene 10 años que es el del medio y además escribe, le gusta escribir, le gusta inventar historias, entonces aparecen algunas de las historias que él inventa y otras cuestiones que escribe en el diario son las que va viviendo día a día. Con la maestra y con sus compañeros en la escuela. Pero me gustaba también eso, romper un poco, que hubiera humor y que hubiera un humor de, no voy a decir políticamente incorrecto, pero sí, sí, un poco distinto, que ellos se sientan como un poco interpelados. Lo que hace el personaje Nicolás es que tiene un humor medio pesado, medio como, tiene como una visión del mundo, pero Genaro era un poco así, fue de esa gente que es como medio bromista, o que tiene como una mirada ácida, más bien sería esa la palabra ácida. Y entonces, bueno, la idea que él tiene, o cómo ve a su madre, a su padre, cómo ve a la maestra, el entorno, es mucho más parecida a la que lo ve un niño, y bueno, y eso hacía que se viera ahí como el enganche cuando lo leía en colegios, en cuestiones así, chiquilines que enseguida se enganchaban por esa cuestión de sentirse parte, o de mirar de una manera similar. En ese sentido sí me gusta, y en este también, esa cuestión de romper un poco, de tratar de hacer algo distinto, y sobre todo cercano a como yo lo vivía, por lo menos cuando era niño, ¿no? Que uno lo vive con las cosas con mayor libertad y con menos seriedad. A veces mucha seriedad aburre, y bueno, lo que uno intenta es salir un poco de eso. Sí, sin duda, sin duda. El niño siempre está buscando eso, hacer reír al grande, por más que a veces capaz que para el grande no es tan gracioso, el niño siempre busca, y buscan también la aprobación del grande. Está buenísimo de la forma, el hecho de ver cómo tú disfrutas de la escritura de ese libro también, porque se nota cuando lo lees, se nota el disfrute de parte del autor, que eso me parece es lo más importante, como decías al principio. Sí, yo Bien, creo que sí, y eso lo dicen en general, ¿no? La literatura en general, que si uno se está aburriendo cuando está escribiendo algo, el lector también se va a aburrir, porque si uno no se entretiene, va a ser muy difícil que eso entretenga a otro. Y es una de las patas importantes a la hora de contar una historia, ¿no? Ya sea una historia que se va a escribir, una historia que se cuenta, siempre el mantener seducido, cautivado al otro es fundamental. Yo no digo que sea lo único y que entonces no importen otras cosas, por supuesto que ya que a partir de ahí está buenísimo, me interesa una literatura que haga pensar, me interesa una literatura que, que transforme, por supuesto, es fundamental, pero no lo pongo antes que lo otro, porque si no, nadie entra. O sea, para que eso suceda, el niño o el lector en general tiene que entrar en el libro y ser enganchado y ser parte, querer ser parte de esa historia que se cuenta. Entonces, me parece que son fundamentales las dos cosas. La manera en la que se cuenta y lo que se cuenta. bien, también recién mostrábamos las ilustraciones de Claudia Precioso, que no solamente están en la tapa y en la contratapa, sino que también hay a lo largo de la historia un montón de ilustraciones que haces en todas las novelas que has escrito, ¿verdad? No, no solo en esta. Que eso está Sí, buenísimo también porque motiva, no es solo lectura, lectura, claro. lectura de cada página, sino, ay, me encontré con una ilustración muy lindas también. Sí, sí, está buenísimo todo el tema de los ilustradores. Yo lo he disfrutado mucho, he trabajado con muchos, algunos nos hemos incluso hecho amigos después de empezar a trabajar alguna vez con algún libro, y después eso ha derivado en amistad, que es una cosa que es preciosa, eh, porque bueno, trasciende ese rato en el que trabajamos juntos, sino que después como individuos queremos mantenernos en contacto y intercambiar y trabajar. Entonces siempre ha sido muy rico y para mí interesantísimo, porque en realidad no, no es que quiera, eh, de a ratos trato de bajar soy de hablar muy rápido, me doy cuenta, y las intérpretes pobres les debo volver locas. Eh, em,
que ha sido interesantísimo el trabajo con los ilustradores, porque ya ha cambiado mucho el vínculo del texto y la ilustración, ¿no? Hace muchísimos años lo más común era que el ilustrador tomara una parte del texto y la representara de la misma manera que aparecía en el texto. Hace un montón de años lo que han ido queriendo los ilustradores es darle una manera, una reinterpretación, que no sea solo interpretar lo que se ve, sino tratar de ilustrar desde una cuestión, desde un lugar artístico, y que aporte desde otra perspectiva. Entonces es muy rico, además, Mariana, de lo que decías vos, que cuando uno está leyendo un libro se encuentra con las ilustraciones, me pasaba de niño, y es lindo porque es como bajar un poco, ¿no? Como descansar, como un descanso, y saber que bueno, acá hay una ilustración, y además ver de alguna manera qué fue lo que interpretó ese artista en relación a lo que uno viene leyendo, porque uno lee eso mismo y dice, mirá que a veces se pelean los niños, dicen, no, yo no me lo imagino así, o no, Eso, juega con la imaginación del era de niño otra también. manera, claro, pero bueno, pero es riquísimo eso, que haya distintas maneras de... Es lo que tiene también que a veces se empobrece un poco las películas, cuando los libros son llevados al cine y los niños los conocen primero por el cine, yo qué sé, mismo Harry Potter, o Matilda, o Charlie y la fábrica de chocolate, después ellos como que no pueden salir de la imagen que vieron, entonces es mucho más lindo cuando primero se lee, porque la cabeza dispara, no sé, uno puede ver que Charlie, el de la fábrica de chocolate, es más alto, más bajo, como cada uno se lo imaginó. En ese sentido es re lindo el libro Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge, que es un libro bueno, un mexicano, o no, un argentino que vive en México hace muchos años, que es muy conocido, pero yo tengo un problema de memoria y me olvido de los nombres. Bueno, no importa. Pero bueno, ahí la historia es justamente, ya va a salir, la historia es justamente lo que el papá le cuenta al niño, le cuenta a Caperucita, y el niño va imaginándose, le dice el padre, por ejemplo, había una vez una niña, y el niño te aparece lo que imagina, y es una niña para él, una niña moderna, y para el padre es la niña de Caperucita Roja que le contaron a él. Entonces se va dando ahí como como cada uno imagina e interpreta a partir de un texto, bueno, diferente, y eso es lo lindo del trabajo con los ilustradores también, y de las distintas miradas. Este libro no solo tiene ilustraciones, sino también está dividido por capítulos, ¿verdad? Y a mí particularmente lo que me llamó la atención es que en cada capítulo habla un personaje. Sí. Es como cada capítulo es de ese personaje, bueno, incluso los nombres son mismo así, y me pareció que está buenísimo porque les das voz a todos los personajes, ¿verdad? Sí, me gustaba mucho la idea de... Estaba buscando el nombre del autor, porque Luis María Pellet, ahí va, porque no toleraba no decir el nombre cuando pero bueno, no pude con la memoria, pensé que iba a llegar, pero no llegué, tuve que buscarlo. Luis María Pelletti. Sí, lo que me gustaba es que, porque además es conocidísimo y me gusta mucho lo que hace, entonces era horrible, no, quedó feo igual tener que buscarlo, pero me acuerdo, en general me acuerdo, pero son problemas de memoria. Tengo que comer más pescado. Sí, la estructura de esta historia de una princesa salvaje, un gato espantado y un ogro diminuto, tiene que ver con que cada uno son distintos capítulos en los que se cuenta. Primero cuenta Lala, después se va alternando, ¿no? Cuenta ella en primera persona, después cuenta el ogro en primera persona, y un capítulo 2 que cuenta el padre. Me gustaba la idea de meterme en la piel del personaje para contar en primera persona, que no haya un narrador externo que cuenta desde afuera, sino que ya de arranque Lala cuenta su versión, y ahí, bueno, me tuve que poner a pensar cómo sería esta niña de ese momento, pero a su vez, bueno, definir una voz, que es algo re lindo, la voz de un personaje que se mantenga, un tono determinado y particular que se mantenga a lo largo de toda la historia.
También me pasó con el diario ínfimo de Nicolás, que también está contado en gran parte en primera persona, y entonces ahí también me gusta mucho eso, y en este caso, bueno, era eso, ir dándole un poco de voz a cada uno, y a su vez que se diferenciara, para que, bueno, se entienda eso, que no pueden hablar los tres igual, porque se supone que son tres personajes distintos, entonces ahí un poco está lo interesante a la hora de escribirlo, de meterse un poco en la piel del otro para contar a través de él. Sí, sin dudas. Además sale de lo típico de los libros cotidianos, ¿verdad? Siempre, bueno, el narrador es externo o habla solo el personaje principal. Y no, eso me gustó muchísimo, la verdad, porque en cada capítulo hablaba el personaje y siempre eran distintos personajes, ¿verdad? Claro. Bueno, quizás hablaba un poco más Lala, pero hablaban todos los personajes en general, que eso me parece que está buenísimo, buenísimo. A mí me ha gustado, lo conocí ese recurso, me acuerdo hace muchos años, en una novela de García Márquez, La hojarasca, que en realidad es como el mismo suceso, pero contado por distintos personajes. Entonces ya cuando vi eso dije, qué interesante, y al poco tiempo leí Pepe Corvina, también una novela nacional de Enrique Estrázulas, que, que funcionaba de la misma manera. Me acuerdo que empezaba Cuenta Alfarero, creo, entonces uno leía y era el farero el que iba contando, y después contaba otro, y después contaba otro, entonces uno iba, además de escuchando distintos registros, porque había que la voz narrativa de cada uno tenía que ser diferente, iba construyendo un mundo con distintas miradas, que es interesantísimo. Bueno, hay muchos libros así, ¿no? Pero sí, me parecía que era lindo llevarlo para ese lado también, y buscar por ahí. Volviendo un poco a la narración de esta novela, me quedé también en la parte de que Lala vuelve a ver a su padre, se reencuentra con su padre. Eso está buenísimo también, no es solo que estaban separados y no se veían nunca, sino que hay un momento en que se reencuentran. Sí, y que a su vez queda también todo bien entre la madre y el Entre la padre. mamá y el No es padre. que vuelven a tener un vínculo de pareja, pero sí que los dos pueden también, bueno, aceptar vivir separados, pero con que el ala pueda estar con los dos, algo que está buenísimo que se dé cuando los padres se separan, que puedan, que los niños no terminen sufriendo eso, ni que se generen esas cosas de o tu padre o tu madre es terrible, y esas cuestiones, tanto para un lado como para el otro, que terminan sufriendo los niños o las niñas, y que me parece que es terrible. Hay como una cuestión un poco para pensar en relación a eso también, como un tema, y también para que los chiquilines, yo que sé, hoy en día es muy común. Yo me acuerdo que cuando yo era chico e iba a la escuela, era rarísimo que un niño tuviera padres separados. Me acuerdo que era el hijo, el niño que tenía padres separados como en determinada clase uno, y hoy en día capaz que hasta son más, pero bueno, la cuestión es la forma, ¿no? En la que se da eso, que sea lo menos traumática posible, porque uno puede entender que no se lleva bien con alguien y que se tienen que separar, pero está buenísimo que los niños no sufran eso, y que uno encuentre la forma de mantener un vínculo en relación al niño, que no termine, más allá de que si uno no pudo, bueno, llevarlo por otro lado, pero bueno, que sí, es triste, muy triste cuando recaen los chiquilines. Entonces también ese tema estaba bueno que estuviera ahí Y dando vueltas, y sí, al final, bueno, ella recupera, vuelve a ver a su padre, y bueno, ya no, el padre a su vez y la reina no se llevan tan mal, y auspicia eso, que puedan tener una vida en paz los tres, aunque sea con Lala, suponemos que yendo de un reino al otro, o por lo menos en el mismo reino, de una casa a la otra, pero bueno, adaptándose a esa nueva vida con padre y madre. es un mensaje muy lindo y más para el tiempo en que vivimos, ¿no? Siglo XXI, que, bueno, yo también cuando decías en mi época cuando vos ibas a la escuela no pasaban esas situaciones. Cuando yo iba a la escuela tampoco era tan normal verlo, y sin embargo ahora son más los casos así.
que bueno, por eso también es un mensaje muy lindo y que también incentiva a las personas adultas a leerlo también, ¿verdad? Ujú. Y te incentiva a la reflexión. Claro. Bien, y Y bueno, sí, siempre trato decime. de hacer guiños o de escribir determinadas cosas para que también los adultos se entretengan, que yo sé que muchas veces se lo leen a los chiquilines. De hecho, me interesa hacer libros para todos, ¿no? Que no sean solo para niños o jóvenes. Que un libro de estos pueda leerlo también un adulto y divertirse. De hecho, yo me divierto leyéndolos, entonces, y leyéndolos de los colegas y leyendo libros de otros lados. Me parece que lo que tiene la literatura de adultos es que no es muchas veces para niños lo mejor, o porque no es entretenida, porque no está pensada para ellos, o porque trata temas que de pronto son demasiado. Pero cuando es una literatura para niños y jóvenes, está buenísimo que sea para todo el mundo, que lo pueda leer tanto un adulto como un niño y lo disfrute también. Buscando ese niño, Mariana, del que hablábamos hoy, ¿no? El que tenemos todos ahí, que El niño algún día interior. lo dejamos medio perdido, medio olvidado, y que está buenísimo que esté al firme ahí, que uno mire la vida más con ojos de niños, ojalá, sería una vida bastante más llevadera para todos, más linda, más llena de imaginación, con el perdón mucho más fácil frente a las cosas. Recuerdo cuando uno es niño es como más tolerante, no sé, me parece que es, sí. Sí, sin dudas, sin dudas. Muy linda. No sé si vos querés hacer algún comentario más que a mí se me haya pasado sobre esta novela. No sé si se me pasó algún dato importante sobre el libro, No, no, está bárbaro lo que algo fuimos que conversando, me vos parece quieras que este, comentar sobre esta novela que se me eh, haya quedado en el tintero. no me doy cuenta eso de que la fui escribiendo en relación al humor, que se fue dando la historia a medida que iba escribiendo, iba como que apuntando, me fue llevando un tiempito. Creo que tuvo una primera versión, a veces pasa de las primeras, yo qué sé, 7 u 8 páginas, que uno empieza a escribir y cree que es por ahí, y a veces dice, no, no es por acá, y eso queda en la nada, y después uno vuelve a retomar y a volver. No es que, eso también está bueno a veces cuando uno habla con los chiquilines, de que el libro no salió así de la nada, primero uno se puso a escribir y salió así, sino que implica todo un trabajo. Primero a uno le llevó un trabajo, pero que de tiempo, de reestructura, de cambiar cosas, de corregirlo, y después lo corrigieron en la editorial, y después se les fue buscando que cuando llega el libro, bueno, tuvo un montón de trabajo, y un parte de ese trabajo es el de uno que no lo escribe así de primera, sino que va buscando la vuelta. De una princesa salvaje, estoy casi seguro que sí, que tuvo como una primera parte a la que fui tirando, probando, y bueno, después me enganché a definir la voz de Lala, sobre todo, que era el punto de partida, y cómo se iban dando la interacción con los otros. Después, no, en cuanto a temas, bueno, están esos temas que aparecen, está el tema de la solidaridad del compañerismo, porque ella se hace muy amiga de Logrito y entonces hay ahí también como un vínculo lindo en relación a cómo nos precisamos a los demás para conseguir diferentes cosas, ¿no? Eh, Y a mí bueno, hubo un momento en el libro en que me llamó mucho porque decía, bueno, el papá no había perdido su amistad con el ogro por más que era feo y chiquito, y eso es como que deja ver, quizás no era tu intención la de rescatar esos valores, pero yo leyéndolo atentamente rescataba esas cosas que son importantes, bueno, y bueno, el hecho también del bullying lo podemos relacionar. Eh, Como que o sea, no importa cómo seamos, lo importante es que seamos buenos, que también deja entrever ese mensaje. No importa cómo seamos exteriormente, lo importante es claro, cómo sea nuestro interior, que yo lo tomaba por ahí, más que nada el hecho de los valores, que se deja entrever ese mensaje, ¿verdad? claro. Sí, sí, bueno, esas son cosas que pienso y que a veces se van transmitiendo en lo que uno escribe, aparecen cuestiones, claro, de ese tipo, por supuesto, que tienen que ver con uno y entonces van saliendo ahí. No es que uno se las proponga, pero que salen No, claro. porque es lo que uno siente o la manera
de alguna manera la forma de mirar. Sí. Es un libro, la verdad es que es muy lindo, es muy interesante, y como docente se me ocurren ideas de poder hacer incluso talleres para trabajar, abordar este libro con los niños, talleres con los padres también, porque es un libro, la verdad que está muy interesante para trabajar con todo el público en general, como decías, y bueno, y también poder difundir este libro. Y bueno, yo te quería consultar dónde podemos encontrar este libro. ¿Dónde? Bueno, está en las librerías en general. Si en alguna librería no lo tienen y lo piden, se los consiguen. Así que es un libro que hay en stock y que la editorial tiene. Las librerías, no sé si todas tienen enseguida, porque a medida que va pasando el tiempo, bueno, a veces sí, pero seguro que sí, o que lo consiguen, no hay ninguna duda. Así que en Bien, cualquier lado que lo quieran es de fácil conseguir. acceso a él. Sí, Buenísimo, buenísimo. nosotros, claro, seguramente lo habríamos presentado en Maldonado. Yo me acuerdo de haber ido varias veces a las ferias, a distintas instancias en mi vida, eh, sobre todo en temporada de feria, de ir distintos años con distintos libros, y algunos colegios también, que estaba buenísimo, pero claro, como venimos de 2 años de pandemia y de encierro y de todo eso, ha sido bastante más difícil. Por suerte hemos encontrado la forma de mantenernos en contacto a través de estas plataformas nuevas que han sumado mucho, porque bueno, no han hecho imposible. Si no sería, imagínense, mucho peor. Si no tuviéramos esto, estaríamos como mucho más desconectados. Esto nos ha acercado, más allá de que sea de una manera no presencial, pero bueno, es una manera muy, muy válida y muy linda. Pero bueno, pienso en eso, que si no, seguramente lo habría ido a presentar a Maldonado en su momento, en el 2020, salió a fines del 19, y entonces en el 20 era el año en el que se iba, pero bueno, pasaron cosas, como quien Bueno, dice. igual, ya yo considero que falta poco para que podamos volver Sí, a sí, esa por suerte, normalidad, y sí. bueno, capaz que podés venir y presentarlo en Maldonado. Cómo no, encantadísimo. Sí, sí, pasaron, por suerte ya pasaron, se ve como que han ido pasando y ya estamos volviendo a Un acercarnos poco a la a normalidad. la normalidad, que es buenísimo, y bueno, en estos casos es algo muy valioso, la posibilidad del encuentro con los chiquilines. A mí me encanta siempre desde ese lugar de conversar y de leerles parte y de poder, justamente, que ellos tengan esa posibilidad. Yo cuando era niño ya estaban algunos autores que ahora publican, siguen publicando, como La Hondo, como Roy Berocay, Magdalena Higuera. Sé que estaban sacando algunos libros o empezaron más o menos cuando yo era niño, pero no llegué a conocerlos, y era en ese momento, y era bastante difícil que fueran por lo menos en mi escuela no tuve la suerte de que fuera algún autor o alguna autora, y me hubiera encantado por esa cuestión de que uno pensaba que estaban muertos todos los autores, ¿no? A veces todavía lo piensan los chiquilines. Me acuerdo alguna vez de haber ido a alguna escuela y que me dijeron, no, pensábamos o que uno va en una limusina también, entonces uno va a desmitificar todo eso, así que no, mirá, en realidad hay que trabajar mucho para vivir de esto, y no hay ninguna limusina y no hay nada de eso, que también está bueno, incluso que lo vean como un oficio más, como para poder también dedicarse a eso si en algún momento les interesa. Así que todas esas instancias son sumamente bienvenidas, así que bueno, ya se dará sin duda alguna con presencialidad. Sí, sin duda. Sí, a los niños los emociona muchísimo el hecho de poder conocer al escritor y decir, wow, yo leí este libro, wow, no puedo creer que estoy viendo al escritor de los libros que he leído. Que eso está buenísimo para ellos, se emocionan mucho. Sí, sin duda. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta por parte de los espectadores. No sé, Elena, si hay alguna duda que quieran hacerte. No sé, porque también se está transmitiendo en vivo, en Facebook, por lo que estoy viendo. No sé si hay preguntas. Y tratamos de cubrir todas las áreas, el Facebook, Zoom, todo. Todo. Bueno, Bueno, realmente un placer haberlo recibido.
De más está decir que tiene esa COFUEMA de puertas abiertas, la cual, bueno, cuando decían ustedes, ¿no? Cuando volvamos a la presencialidad completa o alguna oportunidad en la que puedas visitar y poder presentar este u otro libro que estés por publicar, así que ya cuenta con nosotros para esa instancia, sabes que vas a ser muy bienvenido. Tanto Mariana como las compañeras intérpretes, bueno, un agradecimiento enorme también por haberse sumado a esta inquietud, y bueno, lo dejamos con esa motivación, ¿no? Con esta presentación y que podamos indagar en esa historia y conocer bien a los personajes y descubrir cómo transcurre esa historia. Ya, con esta presentación ya tuvimos un adelanto, ahora lo que queda es, bueno, sumergirnos cada uno de nosotros en la historia para poder disfrutar de la literatura de los escritores nuestros, los escritores uruguayos. Así que bueno, muchísimas gracias, Horacio, gracias a las compañeras intérpretes, a Mariana, por estar con nosotros hoy. Gracias a vos, a Mariana, a todas las intérpretes. Gracias por todo. Que pasen muy bien. Muchas gracias, Horacio. Gracias a todos por participar y por el espacio. Un gusto, un placer, y bueno, espero encontrarte pronto en el colegio, en escuelas, bueno, y poder compartir tus libros con nosotros, la verdad, sería un placer. Buenísimo, gracias a todas. Que pasen muy bien. Igualmente, buen fin de semana. Igual. Chau, para ustedes.